Clase 4, concurrencia, bloqueos y optimización de consultas. Tenemos el tema de concurrencia y como efecto secundario los bloqueos. Recordando este tema específico de las propiedades de una transacción, vimos el tema de ACID, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Cuando hablamos de atomicidad, quiere decir que la transacción se completa sí o sí. Cuando estamos hablando de consistencia, realiza todas las operaciones que no rompen la integridad de la base de datos. Y cuando hablamos de aislamiento o isolation, se asegura que una operación no afecte a otras. Y cuando hablamos de durabilidad, se asegura que una vez completada la operación, los datos modificados o afectados persisten. Bueno, como estaba indicando, los bloqueos es parte del mecanismo de los niveles de aislamiento o un efecto secundario. Y estos se utilizan o sí, se utilizan para bloquear a objetos afectados de una transacción. En el momento que un objeto está bloqueado, no se pueden realizar cambios hasta que se confirme o se reviertan los cambios al estado inicial, por ejemplo. Ya permite el motor de la base de datos continuar con las operaciones sobre los registros u objetos. Los modos de bloqueo son los siguientes. Existen de tipo compartido, de tipo actualización, de tipo exclusivo, hay de tipo intencional, de esquema, de actualización de masivo e intervalo de bloques. Cuando hablamos de compartido, estamos hablando de que se utiliza cuando ejecutamos una instrucción select, en el que solo se hacen operaciones de lectura. Entiéndase de otra forma, no cambian o no hay cambios de actualización de datos o borrado o de inserción. Cuando estamos hablando y si bien tiene unas siglas, eso hay que estar pendiente de qué es cada cosa. Ahorita vamos a ver la parte práctica de este tema. Actualizar con identificado con una U, el compartido con identificado con una S. Cuando estamos hablando de actualizar, se refiere a que bloquea los recursos o los objetos porque el motor de base de datos indica que se pueden actualizar y evita una forma común de interbloqueos. Esto es un deadlock o abrazo, un bloqueo mortal. Ahorita vamos a ver también una práctica de eso que se produce cuando varias sesiones leen, bloquean y actualizan los mismos recursos. Cuando estamos hablando del modo exclusivo, se utiliza para operaciones de modificación de datos como insert, update y delete, y se garantiza que no pueden realizarse operaciones simultáneas en el mismo recurso. Y cuando estamos hablando de bloqueos de intención, se utiliza para establecer jerarquía de bloqueos. Los tipos de bloqueo son los siguientes: compartido, intención exclusiva y compartido con intención exclusiva. Cuando hablamos de bloqueo de esquema es cuando hay modificación a nivel de esquema de tabla o bien de objetos. Y también existe el de actualización masiva, que es el BU, cuando se están actualizando o insertando datos a una tabla de forma masiva.
Ok, sí, ¿cómo funcionan estos bloqueos? Como vimos en clases anteriores, eh, por ejemplo, yo cargué o coloqué 3 sesiones. Ahorita les muestro. Habían 3 sesiones, como ven acá. Ah, un segundo. Como ven aquí hay 3 sesiones ejecutando diversas operaciones al mismo tiempo. Entonces, ahorita vamos a cargar el laboratorio. Y la sesión 1 está haciendo un update. Sesión 2 igual. Lo único que cambia de estos es que está cambiando o actualizando el nombre. Y en la sesión 3 está ejecutando un query que, como ven acá, o una consulta, están pendientes de finalizar. ¿Se recuerdan por qué era eso? ¿O por qué sucedía ese efecto? Porque no había sido confirmada la transacción. ¿Sí? Sí, sí, exactamente. Confirmada o revertida, ¿verdad? Entonces acá, como en la cuarta sesión, es un monitoreo de bloqueos. Y aquí, si se recuerdan, hace un momento les indiqué que teníamos diversos bloqueos o tipos de bloqueos o modos de bloqueo. Uno era el S, que es de tipo compartido. El otro bloqueo con intención. Aquí la sesión 70 dice bloqueo intención compartido. Y aquí la sesión 70 también tiene otro tipo de o modo de bloqueo que es el bloqueo compartido de esquema. ¿Cómo sé yo cuál es cada sesión? Aquí arriba aparece un número. Dice 69. Aquí hay un 52 y aquí hay un 80. Entonces, estas sesiones, si ven acá, hay un 52 que corresponde a la sesión que está marcada como número 2. Eh, la sesión 69, que es la primera, tiene los bloqueos con intención, perdón, sí, exclusivo, exclusivo con intención y compartido. A nivel de base de datos, a nivel de tabla, a nivel de página y de registro o de llave. Ahorita vamos a ver cuáles son las jerarquías de los bloqueos. Pero para mientras vamos a ver esto en la práctica. Cargue el tema aquí. Si tienen dudas me preguntan. Ingeniero, ¿cómo se realizan las transacciones simultáneamente en distintas sesiones? Así. Sería Así. como colocar el código de cada transacción en distintas consultas y ejecutarlas, pero así se pueden ejecutar todas al mismo tiempo, solo con el botón execute. Sí. Ah, ok. No había estado en las sesiones anteriores. Bien, pero no entiendo cómo hacerlas así de manera simultánea todas. Pues ya lo he explicado en otras ocasiones, pero igual lo vamos a repetir hoy. Muchas gracias.
Solo déjenme cargar todo esto acá. Ok, listo. Entonces, tengo los mismos queries acá de esto. Y voy a ejecutarlos. Solo quiero ver. Cambié un poco esto. Listo. Entonces, ¿cómo simulamos un ambiente transaccional? Como he venido explicando otras veces, necesitamos colocar la conexión por cada una de ellas. Cada una de estas sesiones debería tener un modo de aislamiento. En este caso estamos usando un read committed. ¿Cómo se empiezan las transacciones? Con un main transact y después viene seguido por unas instrucciones cualquiera, ¿verdad? Y finaliza con un commit o con un rollback. Bueno, voy a ejecutar esta sesión número 1. Le vamos a llamar sesión 1, como dice aquí arriba. Hay que cambiar la base de datos. Y aquí, sesión número 1, la sesión número 2, voy a cambiar la base de datos aquí. La diferencia es que está modificando el nombre sobre este Student ID. Y aquí se quedó ejecutándose. Y aquí voy a ejecutar este otro. Hay que cambiar la base de datos, perdón. Y se ejecuta este y se queda esperando. ¿Alguien me puede indicar por qué es? ¿Por qué sucede esto? Porque le tiene que dar el commit. Sí, hay que confirmar o revertir la operación, ¿verdad? O las operaciones. ¿O estoy equivocado? Así es, Inge. Ok, gracias. Entonces, para el compañero que estaba preguntando, aquí es la forma de ejecutar 3 sesiones al mismo tiempo. Si estableció bien los niveles de aislamiento, sucederá algo como esto. La semana pasada explicamos que la planificación de transacciones puede llevarse de forma secuencial o concurrente. Así como lo estoy haciendo ahorita, es de forma secuencial. Si ven, esta no ha terminado y no permite que las siguientes continúen, igual que esta. Entonces, quiero ver qué está pasando también. Acá, un segundo. Voy a cambiar. Ok, si ven acá mi pantalla, tengo varias sesiones. Entre ellas está la sesión 63 que tiene bloqueo y esa pertenece a la sesión número 1. ¿Logran ver? Sí, Inge. Ok, entonces la sesión 63 pertenece a sesión 1 y tiene un bloqueo a nivel de tabla, a nivel de llave y a nivel de página. ¿Y qué tiene acá? Un bloqueo exclusivo sobre la página, por sobre la llave o registro y bloqueos exclusivos con intención. Existe una sesión 71, que es la segunda, ¿verdad? La sesión 2,
Y esta tiene bloqueo con intención a nivel de tabla, bloqueo exclusivo a nivel de llave o de registro. Me dice llave porque aquí índice, me muestra aquí un índice. También tiene bloqueo con intención exclusivo sobre una página y sobre la base de datos tiene un compartido. La sesión 72, que es esta que está aquí, también me muestra diversos bloqueos y está bloqueo de esquema con intención, pero compartir, perdón. Es un bloqueo compartido y aquí bloqueo con intención. ¿Qué dijimos que eran los bloqueos compartidos? Cuando ejecutamos un select. Cuando hay bloqueos exclusivos es porque están modificando algún registro, ¿verdad? Y con intención es porque bloqueó a nivel de tabla los registros. Pero la tabla está bloqueada, pero con intención, no está completamente bloqueada. Listo, entonces acá, como alguien mencionó, si no hemos ejecutado el commit, operación exitosa, este se queda esperando. Así, ya terminó acá. Y se queda esperando todavía hasta que la tercera sesión. Y vamos a ver qué está pasando acá. Ya desapareció el bloqueo en la sesión 63, ¿verdad? Solo está compartido a nivel de base de datos, pero ese es el default. Y cuando ejecutamos acá el commit sobre la transacción, desaparece, ya me aparece la información acá, se confirma la transacción y ya desaparecen los bloqueos. Solo existe uno que es la sesión 73, pero es bloqueo a nivel de esquema porque estoy ejecutando este posible que valga la redundancia del sistema. ¿Dudas hasta acá? No, Inge. Entonces, con esa consulta de SPLog, podemos ver los estados de las consultas. Entonces, sí. Sí. Por eso puse aquí Ah, monitoreo ya. de bloqueos. Ah, ya. Está bien, gracias. Ok, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿O se perdieron? El compañero que estaba preguntando hace un momento de por cómo se ejecutaban sesiones al mismo tiempo, ¿le queda claro? Sí, hoy sí. Es que yo pensaba que si desde un inicio esas transacciones hubiesen llevado a commit, no hubiese existido ningún bloqueo, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Sí, esa era mi duda, que no sabía cómo separarlas para... Ya entendí que solo sin poner el commit se podría generar esa concurrencia porque se quedaron ejecutándose las dos o las tres al mismo tiempo. Y Inge, disculpe, siempre ese bloqueo compartido a nivel de base de datos va a ser cuando estén utilizando la misma base de datos, pero ese siempre va a estar. Sí, sí estaría porque hay una sesión abierta, pero está compartido el bloqueo, entonces realmente solo... mm, si existe un bloqueo, sí, no, por decirlo así. Ah, ok, Sí, gracias. sí, cada sesión, si vieron acá, a ver, cada sesión tiene, a ver, ejecutémoslo otra vez, que está haciendo esto. Cada sesión que está abierta tiene algún bloqueo, pero a nivel de base de datos. Ahorita vamos a revisar la jerarquía. Entonces, la sesión 63, la 71 y 72, que están aquí, estas tres, tienen un bloqueo a nivel de base de datos, pero es compartido. Básicamente algo está leyendo
Cuando usamos esto es porque está ejecutando un select. ¿Todo claro? Y eso de la jerarquía sale en esa consulta de ese PLOC. No, eso es la teoría. La Ah, ok. jerarquía, solo quería terminar de explicar por encima esto, someramente, y empezar a hablar de las jerarquías. De hecho, bueno, lo voy a hacer de una vez. Toda la jerarquía es a nivel desde el nivel más alto, que es la base de datos, a nivel de tabla, la página y registro llave. Entonces acá se dice que la jerarquía se aplica al realizar una lectura, cambia los datos. La jerarquía empieza en la base de datos a nivel de más alto hacia más bajo de la tabla, página, fila a nivel más bajo. Eh, Cuando se ejecuta una instrucción select, por ejemplo, ¿cuál sería la jerarquía? Como vieron, aquí hay un share lock, que es un bloqueo compartido. También hay un bloqueo con intención compartido a nivel de tabla, a nivel de página. También existe un modo bloqueo con intención compartido. Y a nivel de fila, que es al final lo que estamos leyendo, hay un bloqueo compartido a nivel de esto. Si en dado caso ejecutamos un update, un insert, un delete, como son instrucciones DML, ya estamos manipulando los datos, pues ya se cambian los niveles de bloqueo. Siempre se tiene un compartido, un bloqueo compartido a nivel de base de datos, porque es la jerarquía más alta, pero ya viene modificándose los bloqueos, ya sea con intención exclusivo, que es este de aquí, o intención de actualización, identificado con IU. También a nivel de página se coloca estos exclusivo con intención o bloqueo de intención para actualización, identificado con IU. Y finalmente, que es lo que estamos modificando, es una fila o filas o llaves. Perdón. En este caso, coloca un bloqueo con exclusivo o de actualización. Eso quiere decir que los registros que tengan estos modos de bloqueo no se podrán modificar hasta que termine de ejecutarse. Como vieron en la pantalla, teníamos algo similar a esto que les estoy mostrando. En la fila 4, si logran ver, aparece un bloqueo exclusivo y eso estamos modificando una llave, ¿verdad? Entonces, por eso nos sale esto. Y obviamente, como mostré antes, acá en los niveles de jerarquía existen otros bloqueos. Los primeros que mostré son estos, los compartidos, los básicos son los compartidos de actualización o exclusivo. También los de intención que tienen una I al principio, de esquema, de actualización de masivo o intervalo de claves. Pero también existen otros combinados, que está la intención exclusiva, como ya lo mostramos, que existe un bloqueo, pero permite, aunque sea leer de cierta forma, los registros. También hay intención compartida, que es muy similar a la anterior. Y actualización con intención, que ya nos está indicando que hay registros o objetos de jerarquía inferior que ya están siendo bloqueados para su actualización. También existen bloqueos de conversión, como son los que están aquí. No voy a entrar en más detalles, pero dependiendo cuál sea el caso, así será el bloqueo.
Cuando hablamos, también hay otros bloqueos de esquema que aparecen cuando estamos ejecutando, por ejemplo, estabilidad de esquema se obtiene cuando se recompila o se compila un store procedure o una consulta independiente al esquema y se crea un plan de ejecución. Eso lo vamos a ver al final de la clase. También se crea este bloqueo de esquema, CHM, cuando estamos modificando alguna tabla o algún store procedure o alguna vista. Aparece ese bloqueo. Cuando ejecutamos el SPLock hace un rato nos apareció este bloqueo. Es porque estamos ejecutando alguna consulta o un store procedure que no tiene nada que ver con algún dato, sino es puramente un store procedure. ¿Dudas hasta acá? No, Inge. No, Inge. Ok, entonces para entender un poco la jerarquía y Estamos bien. Ok, está bien. Entonces para entender la jerarquía y también necesitamos saber si esto es compatible. Por ejemplo, cuando tenemos bloqueos exclusivos, no es compatible con nada. No puedo leer los registros, tampoco puedo actualizarlos porque hay otra transacción que los tiene tomados, ¿verdad? O bloqueados. Entonces, no pueden modificarse. Y si ven esta tablita, aquí está la nomenclatura, exclusivo la X, compartido la S, actualización está denominado como U. Entonces, los únicos compatibles son compartido con actualización. ¿Sí ven acá? Pero ningún otro modo de bloqueo es compatible con exclusivo. Para los otros modos de bloqueo también hay ciertas compatibilidades, pero en su mayoría no cuando el bloqueo está marcado como exclusivo. También existe la concentración de bloqueos o lock escalation. Eso quiere decir que cuando tenemos múltiples transacciones en un ambiente muy concurrente, el motor de base de datos, para evitar que se consuman los recursos como memoria o lecturas de disco, empieza a distribuir los recursos. Esto sería pónganse una simple operación de borrado. ¿Cuántos megas toma? 2.8 megas por un par de registros, por ejemplo. Pero si yo tuviera 30,000 operaciones corriendo al mismo tiempo, como en el caso de un banco, ¿verdad? Que la base de datos es accedida por medio de cajeros electrónicos, por medio de la banca electrónica, por medio de las agencias, por medio de múltiples sistemas que están interconectados. Puede darse el caso que lleguen hasta 30,000 conexiones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta memoria necesita cada conexión? Depende cuántos registros vamos a borrar. Cuando hablamos de tamaño de registro, quiere decir, por ejemplo, voy a tomar la tabla estudiante y cada uno de los campos tiene un tamaño, ¿verdad? En este caso, este es de tipo integer, esto tiene una longitud de 4 bytes. En el caso de varchar, dependiendo la longitud que tenga definida, en este caso este es de 150 la longitud, había que calcular cuánto mide el registro o este campo en bytes y así sucesivamente. Entonces el conjunto de todos estos, algunos casos he visto en mi experiencia que llegan a tomar hasta 3 o 4 megas según el número de columnas y el tipo de datos por cada registro. Entonces, si ustedes van a borrar 300,000 registros y cada uno ocupa 2.88 megas, ¿qué es lo que pasará? Se consumen los registros. Entonces, por eso el motor de la base de datos empieza a bloquear
paso a paso empieza a distribuir los bloqueos por base de datos, por tabla, por página y finalmente por registros, para evitar que los bloqueos se consuman los recursos. Siguiente tema, interbloqueos o deadlocks o bloqueos mortales. Hace un momento estábamos haciendo algo como esto. Una sesión estaba actualizando mientras otra estaba leyendo datos, ¿verdad? Y si vimos el SP-Lock nos mostraba un bloqueo exclusivo porque este estaba modificando los registros, pero a su vez también nos mostraba un bloqueo exclusivo con intención, ¿verdad? Pero otra sesión a nivel del motor de base de datos nos muestra bloqueos compartidos o también bloqueos compartidos con intención. Pues 2 sesiones está bien, pero ¿qué pasa cuando una sesión A está modificando un recurso Y y aparece una sesión B modificando un recurso X? Pero al mismo tiempo el proceso B quiere modificar la sesión Y, perdón, el recurso Y, y el proceso A o sesión A quiere modificar el recurso X. ¿Qué sucedería? Nos muestra un mensaje como el que está aquí, que el proceso 62 en este caso se bloqueó porque otro proceso estaba modificando los mismos recursos. ¿Y cómo sería la práctica? Tengo otra vez 2 sesiones. Y voy a irlos ejecutando paso a paso. Como vieron la semana pasada, voy a hacerlo de forma concurrente, no serializable. Entonces, voy a ejecutar esta sesión actualizando este update y corrió sin problemas. Voy a ejecutar en la sesión 2 este update. En la primera estoy modificando la tabla de estudiantes. En la segunda sesión voy a actualizar la tabla de facultad. Todo bien, ¿verdad? Voy a borrar el registro número 3 de la tabla facultad. Y ya empezó, hay se quedó en espera. Y voy a actualizar el mismo registro y la tabla estudiante. Y ambos se quedan esperando, ¿verdad? Y de repente, ¿qué pasó? Se bloquearon. Entonces acá voy a ejecutar este commit para cerrar la sesión. Y este otro me falta acá para cerrar el ciclo. Bueno, aquí ya se bloqueó. Como está bloqueado, no funcionó bien, ¿verdad? Quiero ver los registros de errores en el motor de la base de datos. No me mostró. Bueno, en la sesión anterior activé unas banderas a nivel de la base de datos y es el mismo ejercicio. Entonces, en el registro o en el visor de eventos de SQL Server me muestra acá cuando yo activo unas banderas a nivel del DB Engine que se encontró un abrazo mortal, le llaman unos, o un bloqueo mortal, y me empieza a mostrar la información. Por ejemplo, aquí el query que se ejecutó, ¿por quién? Por la sesión 61. ¿Y qué era lo que estaba corriendo? Un update. Y aquí vemos que tiene un... aquí está. ¿Qué tenía bloqueado? En la base de datos 5 tenía este recurso bloqueado. ¿Con qué modo? Exclusivo, ¿verdad? Y aquí me dice quién fue la víctima. Por aquí más adelante me muestra más datos. Aquí está. Un delete que estaba haciendo esto. Y que tenía modo de bloqueo esa sesión. Pues aquí me muestra más datos. La sesión era tenía bloqueada la
de la base de datos, este recurso tenía el bloqueo exclusivo, la sesión 61 de este hostname. Y que estaba corriendo, como les mostré, este delete. Entonces, sí cacharon, una sesión modifica un recurso, aparece otra, modifica uno diferente, sin concluir un commit o un rollback. Y de repente ambos registros o ambas transacciones tratan de modificar el mismo recurso al mismo tiempo. Y eso fue el experimento que utilizamos acá. 2 sesiones modificando 2 tablas. Inge, disculpe que lo interrumpa. Creo que se detuvo la grabación. Puede ser por un tema de internet, pero yo estoy grabando por mi lado. Está bien. Sí, aquí estoy con el OBS grabando. Está bien, gracias. Entonces, si vieron, habían 2 sesiones modificando 2 recursos diferentes, pero al mismo tiempo intentaron modificar los mismos registros o los mismos recursos y finalmente obtuvimos un deadlock, ¿verdad? O un interbloqueo. Y ahora que hay, pues todo volvió a la normalidad, todas las conexiones tienen bloqueo compartido. ¿Dudas con esto? ¿Todo claro Todo entonces? bien. Ok, gracias. Vamos al tema de optimización. Yo puse aquí optimizador de consultas, pero realmente el tema es optimización de consultas. Cuando hablamos de optimizador de consultas o optimización de consultas, conlleva varios temas. Voy a mostrar otra vez aquí oratorio. Voy a utilizar la sesión número 3. Cuando estamos hablando de la optimización de consultas, existen diversos métodos para llevarlo a cabo. Uno de ellos es validar el plan de ejecución. Si ven acá en el Management Studio, aparece un icono que dice incluir el plan actual de ejecución. Cuando yo ejecuto esta consulta o este query, me muestra aquí los registros, algunos mensajes de cuántas filas fueron afectadas o mostradas. Y aquí me muestra unos iconos y a esto se le llama plan de ejecución. Y aquí me muestra algunos detalles. Por ejemplo, cuántas filas va a leer. Con el plan de ejecución, ahí dice number of rows read y aparece un 15, que coincide con lo que está aquí, ¿verdad? La operación física y operación lógica fue un escaneo hacia el cluster index. ¿Y cuánto fue la operación o cuánto fue la estimación en cálculo de CPU y de storage? Ahí me aparecen unos números. ¿Y cuántas operaciones o cuántos números de ejecuciones le tomó hacer esto? Una. El tamaño estimado de la fila, ahí dice 171 bytes. Y más información. Entonces, cuando estamos viendo el tema de optimización de consultas, nos vamos primero por qué es lo que está haciendo el query o la consulta. En este caso, puede hacer un escaneo de un índice. Pero ¿qué pasa si ejecuto este o este todavía no? Déjenme modificarlo acá. Entonces ya agregué una columna que se llama updated
y creo otro índice. Vamos a ver estas dos consultas y su plan de ejecución. La primera sí me regresa datos, la segunda no, pero quiero ver el comportamiento. Entonces, si ven acá, la operación física fue un cluster index scan. ¿Sobre qué índice? El PK estudian y un número hexagesimal. Mientras que la operación física fue un index-seek, que es una búsqueda optimizada sobre un índice. ¿Y cuál fue el índice? El nuevo que acabo de crear, que es este IDX estudiante update. ¿Qué cambió entre un índice o un plan de ejecución y otro si estamos leyendo la misma tabla? Básicamente, yo tengo dos tipos de índice acá. A ver, la tabla es la de estudiantes. Si ven acá, tengo dos tipos de índices sobre la tabla estudiante. Uno dice non-clustered y otro dice clustered. Cuando estamos hablando de índice cluster, básicamente el índice es la tabla o los datos son el índice. Pero cuando hablamos de índice non-clustered, estamos hablando de una copia alterna de los datos. Quiere decir que es otro objeto separado de la tabla y solo se toman en cuenta las columnas que fueron definidas en la creación del índice. ¿Cuáles serán? A ver, un momento. Se puso bien lento esto. Entonces acá vemos las propiedades del índice y me muestra que hay dos campos o dos columnas. Uno es updated y otro es student ID. Entonces, esto es el primer cambio en la consulta. Solo déjenme quitar esta vista. Entonces, ¿qué cambió entre una de las consultas? Número 1, por mala práctica estoy ejecutando este query con un asterisco. Cuando estoy ejecutando una consulta con un asterisco, quiere decir que le estoy indicando al motor que vaya a traer todas las columnas de esta tabla. ¿Por qué digo por mala práctica? Porque le estamos indicando al motor, anda, tráete todas las filas. Y si son 256 filas, el motor de base de datos tiene que hacer doble esfuerzo. Si por en cambio yo ejecuto el query con las columnas específicas, el motor de base de datos específicamente va a traer esa información de esas columnas. Esa es la diferencia número 1. Número 2, estas columnas, como les dije, solo aparecen estas columnas cuando se proyecta la información o se muestra, y aparte hay un where acá. Pero la diferencia entre una y la otra es que yo estoy tomando en cuenta únicamente las columnas que pertenecen al índice aquí en el select y en el where. Entonces, estas dos columnas pertenecen al índice non-clustered. Por eso la diferencia entre ambas consultas. Uno hace un escaneo completo del índice. Obviamente aquí tenemos 15 datos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos millones? Entonces, y aquí la diferencia es que tenemos un index-seek.
aquí específicamente va a buscar a estas dos columnas únicamente y a estos y a este dato específico. No va a recorrer todo el índice o toda la tabla para que nos muestre la información. No sé si me explico. Sí, entonces es mejor especificar de qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Para que no haya, no se retrase más la consulta. Así es. Y las consultas deberían de ser apegadas a los índices que tenemos en la tabla. Por ejemplo, esta es genérica. Va a leer el índice de aquí, ¿verdad? Porque como estamos hablando que es un índice cluster, la tabla y el índice son lo mismo. Entonces, si yo voy a leer los apellidos, lo que está haciendo es leyendo este índice, ¿verdad? Pero si yo específicamente le digo, léeme este estudiante ID de esta fecha, como lo estoy colocando acá, lo que va a hacer es únicamente ir a leer dos columnas, el updated y el student ID, ¿verdad? Ok, tengo otra cosa más aquí. A ver. Sí. Entonces voy a volver a correr los primeros queries. Solo quiero validar algo acá. Sí. Voy a cambiar esto aquí, le voy a poner Kevin, por ejemplo. Y voy a cambiar este por Brand, por ejemplo. Y vamos a ver el efecto que causa tener un índice o dos índices. Aquí está corriendo o se quedó abierta porque no he confirmado la transacción. Esta va a correr y se queda esperando hasta que haya un commit, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la siguiente transacción? Con la tercera se quedaba esperando, ¿verdad? Si yo ejecuto esta de aquí, que me mostrará, ¿se quedará esperando o funcionará? ¿Qué dicen ustedes? Se va a estar esperando. Vamos a probar. Y efectivamente pasó lo contrario que quedaste esperando, porque el plan de ejecución es diferente al que yo tenía aquí. Entonces, cabe recalcar otra vez, tengo dos índices. Uno es un cluster index, que es la sumatoria de todas las columnas que pertenecen a la tabla, y tengo un non-cluster index, que es una copia alterna de ciertas columnas de la tabla. Entonces, ¿cómo me salté ese bloqueo? Bien fácil, tomando en cuenta las llaves o las columnas que están definidas en el índice. Entonces acá no tuve problemas. Voy a revisar los bloqueos acá con el splock y vemos que la sesión 72 es esta. ¿Qué está haciendo? 72. Terminó sin problema. Bloqueo compartido. Mientras que las otras dos, si ven acá, la sesión 71, que es la sesión 2 que está aquí, tiene estos bloqueos. Tanto a nivel de base de datos como la jerarquía, perdón, a nivel de tabla, uno es compartido, ¿verdad? El otro es exclusivo con intención. Pero si ven la fila 8 tiene un bloqueo exclusivo sobre una llave. Y aquí dice index, eso quiere decir un índice, porque está tomando en cuenta el índice cluster, ¿sí? Entonces voy a finalizar aquí la ejecución de estas, un commit.
Y esta también commit para que no haya problemas. Y listo. Entonces vamos a revisar otra vez SPLock. Y todo vuelve a la normalidad, donde todas las sesiones están conectadas únicamente y me muestra bloqueos compartidos. ¿Dudas con esto? Igual en la próxima clase veremos a más detalle el tema de planes de ejecución, qué significan estos iconos. También vamos a ver la parte de índices y estadísticas, que hoy lo mencioné muy general, de forma muy general. Y no recuerdo qué más, hay otro tema ahí, pero básicamente ese sería el tema. ¿Preguntas?